gestión de las finanzas públicas y la política fiscal. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa en la mañana del jueves 3 de mayo del año 2018. Qué gusto que nos acompañe. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la gestión de las finanzas públicas y la política fiscal, del presupuesto y la configuración del presupuesto y el trabajo de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda respecto a este tema y otros. Para mí es un gusto saludar a Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. Buenos días, ministro. Bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan esta mañana, a sus órdenes. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana. Tenemos varios aspectos que abordar y me gustaría iniciar con un asunto de carácter como más coyuntural, si le podemos denominar de esta forma, porque el vicepresidente y el vicepresidente y secretario técnico a la vez, Óscar Ortiz, ha mencionado en las últimas semanas que la fase final de la administración del presidente Sánchez Serén se va a ejecutar el Plan 10. El Plan 10 es un conjunto de actividades en materia de servicios públicos, salud, subsidios, aguas y educación para acelerar cómo se brindan estos servicios. Mi pregunta, ministro, es la siguiente: en el campo que le compete a usted, para lograr dicho plan, ¿se requieren movimientos o ajustes en partidas presupuestarias del presupuesto general del Estado? Hasta este día y más adelante no tenemos considerado que haya mayores incrementos en ningún rubro. Al contrario, lo que estamos buscando es ser más eficientes en algún gasto, de tal forma que podamos acercarnos más a la población, acercarnos de una forma más focalizada, más eficiente. Bueno, el trabajo que ha hecho la ministra de Economía de darnos cuenta que había más o menos 15.000 personas que debían recibir el gas licuado y que no lo estaban haciendo. Entonces, esas revisiones y los criterios de selección de los gastos es lo que se está trabajando. El Plan 10 es un esfuerzo que el gobierno ha establecido a través del presidente, el vicepresidente y su equipo de gabinete económico y social, de tal forma que nos dé la capacidad para apurar, acelerar los procesos en temas económicos, en temas sociales, en temas de inversión pública y en algunos otros temas que tienen que ver con la certidumbre de la inversión privada. Básicamente, entonces, acelerar es en función de los montos de la plata que ya fue aprobado en el presupuesto 2018 y es un asunto más de gestión interna de cada uno de los ministerios. Claro, correcto. Ok, bien. Ahora, otro asunto que quisiera discutir con usted y tiene que ver un poco con la capacidad y el impacto de los programas gubernamentales, dentro de esto el Plan 10 y otras actividades que hacen los gobiernos, es sobre la ejecución presupuestaria de esos programas. Aunque en el caso salvadoreño, entiendo, y el presupuesto y la ejecución del presupuesto está en función de gestión y no necesariamente de resultados. Mi pregunta es cómo a nivel de ejecución presupuestaria se tiene el sustento para explicar que las políticas, los servicios públicos logran sus objetivos, aunque su registro no sea necesariamente en función de resultados. Bueno, lo que pasa es que tenemos un presupuesto bastante antiguo, el presupuesto por áreas de gestión, que comenzó más o menos allá por 1995, que lo que mide es la clasificación económica del gasto. He mencionado en varias ocasiones que debemos de salir de la discusión demasiado técnica, de decir, bueno, cuántos son las remuneraciones, cuántos son los bienes y servicios, cuántos son las transferencias, porque realmente eso no nos da la capacidad de medir el gasto público. Por eso la importancia de pasar de un presupuesto por áreas de gestión a un presupuesto por programas con enfoque de resultados, donde hay indicadores y resultados bien definidos en el presupuesto que se quiere considerar para el próximo año. Es decir, que cada una de las instituciones lo hace en función de sus proyecciones, de lo que quieren hacer. Pensando en un ejemplo nada más, en el sitio de transparencia fiscal, en el ejercicio del presupuesto a marzo de este año, por ejemplo, el área de gestión de desarrollo social ha ejecutado 884.3 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo sabemos que ese monto se está obteniendo resultados por el tema de la clasificación misma que tiene el presupuesto? En este tipo de presupuesto es muy difícil evaluar la calidad del gasto público. No se puede medir la calidad del gasto público.
Podemos medirlo a través de lo que la población siente, pero no lo podemos medir directamente bajo indicadores del presupuesto. ¿Cómo podría, pensando, sé que usted entra en el tramo final de la gestión Sánchez Serén, pero cómo pueden trabajarse del Ministerio de Hacienda aspectos que puedan promover una planificación en función de resultados, digamos, y cómo esto, porque va a marcar a quien asuma en el 2019, cómo esto puede marcar la lógica para gestionar, planificar y trabajar las políticas públicas? Bueno, este es un proyecto que viene de hace muchos años, que ha tenido altibajos y que la intención es que este año logremos presupuestar, que las carteras de Estado logren presupuestar con programas y enfoque de resultados. Ha sido difícil, hemos capacitado ya a todas las instituciones, pronto va a salir la política presupuestaria, la estamos revisando y ahí se dan, digamos, los principales lineamientos que se van a manejar en el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos paciencia. Las instituciones están comenzando a hacer este presupuesto y probablemente no todas, digamos, lo van a desempeñar al 100% de eficiencia. ¿Por qué? Porque esto es algo nuevo, hay que madurarlo. Para tener un presupuesto por programas con enfoque de resultados, necesitamos de 2 a 3 años para madurarlo 100%. Es decir, es establecerlo un poco más de mediano plazo. Nosotros vamos a comenzar el otro año, ya se está presupuestando de esta forma, pero esperamos que nos vaya bien. Es decir, es un periodo de transición política y queremos dejar a la administración siguiente una buena forma de presupuestar, ¿no? Y allá las carteras de Estado tendrán que hacer sus mejores esfuerzos para que puedan ejecutar de la mejor manera. Bien, ahora cambiemos un poco del tema y hablemos de las finanzas públicas, particularmente el saldo abril de este año en las letras del Tesoro son 855.8 millones de dólares, pero uno de los temas es ¿cuáles son los criterios que definen la negociación del pago de las letras desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda? Porque es uno de los puntos, ¿no? La renegociación de estas letras del Tesoro. ¿Cómo? ¿Bajo qué elementos marca la perspectiva de negociación desde el Ministerio de Hacienda? Bueno, aquí hay varios aspectos. La Ley de Responsabilidad Fiscal nos obligó a que en el momento en que se pagara el segundo tramo de las letes, debería de disminuir el porcentaje de las letes respecto a los ingresos corrientes en el presupuesto. Entonces, yo creo que sería muy sano que las diferentes fracciones políticas lograran entender esto como este presupuesto 2018 está totalmente financiado. El presupuesto 2019 lo queremos llevar totalmente financiado. La necesidad de contar con recursos como las letes será para casos de deficiencias temporales de caja, como lo llama la Constitución. De enero a marzo se utilizan, pero en abril y mayo que hay impuestos sobre la renta se paga, ¿no? Entonces, la intención es que podamos llegar a los partidos políticos. Yo espero presentarle al presidente de la República la próxima semana los 2 decretos de anteproyecto de ley, uno por la emisión de los letes, sí, y otro por el programa de financiamiento de mediano plazo. Entonces, esos son los 2 aspectos que queremos platicar con ellos y que podamos tener la transparencia y la apertura para dialogar y encontrar un espacio que le dé al país mayor incertidumbre de cara a los mercados internacionales y al mercado local. Bien, hacía esta mención de por qué la relevancia de la negociación de las letras del Tesoro y porque hay como varias dinámicas en juego, ¿no? Por un lado está el ámbito legislativo, ya hablaremos del campo más en la Asamblea Legislativa, pero también está la banca privada, que ellos mencionan que han invertido en letes poco más de 450 millones de dólares, están las calificadoras de riesgo, está el BID, está el BCE, que son organismos financieros, está el Fondo Monetario. Entonces, en toda esta dinámica, ¿cómo el Ministerio de Hacienda puede ir sorteando en función de las prioridades y para mantener unas finanzas públicas sostenibles y sin preocupaciones o problemas de llegar a un escenario de impago, una situación de impago que ocurrió el año pasado? Bueno, nosotros no esperamos que suceda ningún escenario de impago ni este año ni los próximos 6, 7 años. Es decir, creemos que debería de haber mucho más diálogo y consenso, de tal forma que no tengamos un problema de financiamiento. Lo que nosotros queremos es encontrar a las calificadoras de riesgo un espacio para que ellos nos calificaron por 2 razones en B.
¿Por qué no nos subieron más? Porque había todavía polarización política y había falta de financiamiento de corto y mediano plazo. Si nosotros logramos esos dos aspectos, es muy probable que juntos con el sistema financiero, los proyectos de crecimiento económico, algunos esfuerzos de política del Estado y la estrategia de financiamiento de mediano plazo, podamos encontrar de B menos a B o de B a B más. Entonces, eso sin duda alguna va a disminuir el riesgo país, va a disminuir las tasas de interés internacionales y locales y le va a dar mayor certeza al país para hacer inversión pública y privada. Muy bien, ministro, tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos de la deuda del sector público no financiero y también un poco del cambio de deuda de los eurobonos y también hablemos un poco del presupuesto 2019. Permítanos una pausa, regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Antes de seguir en nuestra entrevista con el ministro de Hacienda, te contamos que en Decameron también se disfruta de la pasión del fútbol y queremos compartirlo contigo. Haz tu precompra entre el 1 y el 31 de mayo y participa en la rifa de 2 paquetes dobles a Cartagena de Indias y San Andrés en Colombia. No te quedes fuera de esta gran fiesta porque en Decameron lo mereces todo. Reserva ya al 2209-3000. Bien, retomando entonces la entrevista, ministro, hay un aspecto que me llama mucho la atención, es el tema de los eurobonos, porque es un cambio de deuda aprobada, pero se tiene que emitir para el presupuesto 2018. Es por un tema más de carácter de porcentajes de tasa de interés, entiendo, ministro. Claro, en enero de este año se aprobó el presupuesto 2018 con mayoría calificada y se aprobaron 350 millones de eurobonos, con el compromiso que aparece en el dictamen fiscal de la Comisión de Hacienda de que el Estado, el gobierno, iba a hacer sus mejores esfuerzos para encontrar un crédito de apoyo presupuestario con un organismo internacional. Lo que hemos hecho es trabajar con el BID, hemos solicitado el BID, hemos trabajado de enero a la fecha, y en Washington nos reunimos con el vicepresidente del BID y él se comprometió con nosotros a que estuviera listo en más o menos entre el 10 y el 15 de junio. ¿Qué buscamos? Ahí hay que venir a la asamblea, hay que hacer las 2 vueltas, la primera vuelta para firmar el crédito y la segunda vuelta para incorporarlo al presupuesto, aprobar el financiamiento y aprobarlo al presupuesto. Entonces, lo que estamos buscando es acercarnos a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, explicarles la situación fiscal y el sistema de cambio que va a haber para este presupuesto 2018 y no debería haber ningún problema ya que fue una condición la aprobación de los 350 millones. Que nuevamente, como usted lo ha dicho, lo que queremos es disminuir la tasa de interés, que si salimos al mercado hoy podemos salir a 6.50, 7.50, depende cómo esté el mercado, mientras que si lo hacemos con un organismo internacional es muy probable que esté muy cercano a 3. Y eso en el largo plazo nos da niveles de amortización menores, nos da la disminución de la tasa de interés y nos da periodo de gracia. Bien, ahora, ministro, porque ha mencionado de que requiere un acercamiento cada vez más continuo en el transcurso de este año con los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Ya fue hace unas semanas, entiendo, a la Comisión de Hacienda y tendrá que luego hacerlo con la nueva legislatura que hace un par de días pues ha asumido su trabajo, y entiendo que a nivel de préstamos hay 2 prioridades para el gobierno. Primero, el programa integrado de salud 2 por 170 millones de dólares, que es patrocinado por el BID, y el otro es el programa de fortalecimiento de la administración tributaria, que hablamos por 30 millones de dólares. Coménteme un poco sobre esto. Correcto. ¿Cómo se puede lograr el respaldo para estos préstamos considerando la configuración de la Asamblea Legislativa? Bueno, le agradezco mucho su comentario. Creo que es importante que las distintas fracciones políticas y la sociedad tengan claro que el BID sí nos pidió que para ellos es importante que se aprueben préstamos de inversión que han estado, digamos, estancados, y que lo que se ha hecho es, se aprobó la primera vuelta del préstamo de administración tributaria, del cual agradezco a los diputados y diputadas que aprobaron, y se aprobó
el proyecto de caminos rurales. En los próximos días, para que nos aprueben el préstamo del BID, tiene que darse la aprobación de segunda vuelta de administración tributaria, que yo creo que si esto es por el bien de la eficiencia de la administración hacendaria, no debería haber problema. Hay que explicarlo. Ha venido una misión varios días del BID a comentar cómo funciona y qué va a tener este préstamo, y el programa de salud, que incorpora la mejora de los hospitales, de algunos ecos y clínicas de atención, que tampoco debería haber algún tipo de riesgo en la no aprobación. Al contrario, yo creo que sería muy bueno para el país demostrar que a pesar del cambio en las condiciones políticas de la Asamblea Legislativa, esto es lograble. Eso sería una señal muy importante para los mercados internacionales. En particular, si hablamos de este programa de fortalecimiento de la administración tributaria, para efectos de nuestra audiencia, y lo pueda tener claro, ¿qué significa obtener este financiamiento por 30 millones en el día a día o en el hacer del Ministerio de Hacienda, que tiene que ver en la gestión de los tributos? Bueno, es importante decir que este préstamo de 30 millones de administración tributaria tiene un foco principal, que es la facturación electrónica, pero no solo es eso. Tiene la modernización de la administración tributaria, aduanera y de tesorería, con distintos programas para cada uno. Tiene algunos proyectos sobre firma electrónica también, y esperamos que con esto haya mayores niveles de recaudación. Entonces, la facturación electrónica, cuando se implementa al 100%, es muy probable que pueda generar, yo calculo que puede andar entre unos 200, 250 millones, cuando está al 100%. Eso no se va a dar sino en un periodo de 2 a 3 años, en el momento en que todo el sistema de facturación electrónica se implemente al 100%. Como he dicho antes, hay una prueba piloto con algunas empresas que vamos a trabajar y vamos a iniciar este proceso con los recursos que tenemos. Bien, entiendo, porque en esa presentación que hizo hace 15 días a los diputados de la Comisión de Hacienda, presentó todos aquellos préstamos que habían pasado el tiempo para aprobación y aquellos que eran estratégicos y que consideran para el gobierno fundamentales. Pero hay otros, lo voy a utilizar en este término, se van a sacrificar otros préstamos que no se van a poder aprobar. Y lo pregunto directamente. Por ejemplo, está la fase 2 de Ciudad Mujer por 30 millones y el programa especial de seguridad ciudadana, que es un fondo del BESIE, por 100 millones. Desde la perspectiva de acercamiento y de negociación política, significarían que estos dos préstamos probablemente no puedan ser aprobados en este año. Lo que se ha determinado en el Plan 10 es la prioridad de caminos rurales, el programa de salud y la administración tributaria. Eso es los préstamos que están dentro del programa Plan 10. Y adicionalmente, lo que buscamos es aquellos programas que ya están aprobados, como corredores turísticos, como Fumilenio. Lo que buscamos es acelerar, mejorar la inversión pública, que los distintos departamentos de inversión de las carteras de Estado estén más ágiles en sus procedimientos y que podamos tener resultados claros. Ahora hablemos un poco del presupuesto 2019, que implica también un proceso de formulación que inicia pues desde el primer trimestre del año, y cómo van las distintas administraciones, son parte del órgano ejecutivo, van definiendo sus presupuestos, pero cuando ya se presenta a la Asamblea Legislativa o el proceso previo de negociación, entiendo que el presupuesto 2019 va a requerir préstamos, ministro. Sí, yo creo que el haber abierto la puerta al financiamiento del presupuesto con deuda pública nos da la oportunidad de tener mejores presupuestos. Realmente las carteras de Estado estaban muy acotadas y la necesidad de recursos siempre era importante, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es, para el próximo año es muy probable que se necesite financiamiento para pagar pensiones, para pagar lisiados, para pagar vacunas, hospitales, los programas sociales, etcétera, ¿no? Y se gastan más o menos 150 millones de salarios al mes de todo el sector público no financiero, y eso hay que pagarlo. Entonces, hay muchas razones, digamos, para que nosotros podamos ir a la Asamblea y solicitar
a los diputados y diputadas que nos aprueben un presupuesto con financiamiento, de tal manera que no tengamos el problema de letes, que no tengamos el problema de desfinanciamiento y que cumplamos con las metas de déficit y deuda pública. Lograr eso implica que al llegar a la Asamblea Legislativa los diputados y diputadas van a tratar por grupos parlamentarios hacer modificaciones de ciertas líneas presupuestarias, por ejemplo, para canalizar para proyectos de sus departamentos y cómo, digamos, lo voy a poner así, cómo cierto margen de la plata que se requiere es parte como fundamental y que no se negocia y otra parte es proceso de la negociación con los grupos parlamentarios. Sí, yo creo que siempre los diputados y diputadas buscan cómo colaborar en sus municipios, de tal forma que algún proyecto de inversión le llegue del presupuesto general, algún puente, alguna escuela. Entonces, eso siempre se da en la negociación del presupuesto, es algo normal que ha pasado por muchos años, ¿no? Y revisión, por ejemplo, de fondos hacia asociaciones, fundaciones, porque fue un tema que también se discutió. Bueno, eso la Sala de lo Constitucional dictaminó que esos recursos no se pueden utilizar y ahí quedó, es decir, eso no se incorpora del Ministerio de Hacienda o de la Asamblea. Son las carteras de Estado las que si tienen un convenio bilateral con una fundación de algún tipo de enfermedad o con una fundación que ve temas de educación, tendrá que hacer convenios bilaterales con las carteras de Estado. Hoy por hoy no tenemos eso. Perfecto, ministro. Tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco, siempre presupuesto, hablemos incentivos fiscales y hablemos de la deuda municipal, si le parece. Muy bien. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el ministro de Hacienda. Ministro, otro asunto que me interesaría escucharle para nuestra audiencia es, ha mencionado usted que en lo que va a estar en su gestión no va a hablarse de incorporación de nuevos impuestos ni se va a abordar esto. Lo voy a plantear desde la otra cara de la moneda, los incentivos fiscales. ¿Se pueden revisar los tipos de incentivos fiscales que hasta este momento se ha otorgado por años el gobierno a diferentes instancias? Pienso, por ejemplo, en los incentivos fiscales a nivel de tributación para las zonas francas y las DPA, y pienso también, por otro lado, los incentivos fiscales para los proyectos de interés turístico. Desde el Ministerio de Hacienda, ¿usted está considerando hacer revisiones de ese tipo de incentivos? No, lo que nosotros hemos hablado es que es necesario analizar los incentivos fiscales de tal forma que podamos evaluar si ha habido un costo o un beneficio en la economía o en el nivel de empleo, y que el costo fiscal sea menor a el nivel de empleo y crecimiento que ha tenido el sector. Entonces yo creo que las zonas francas están en un periodo de maduración. Ya tenemos desde el 98, me parece, la primera ley de zona franca. Se han hecho algunos cambios a lo largo de estos años y esos cambios han generado algún dinamismo en el sector. Pero si eso no se está revisando constantemente, probablemente su importancia al valor agregado de la economía o al nivel de empleo comience a disminuir, es decir, ya no crezca. En el caso de turismo, ciertamente hay una mejora sustancial en el nivel de empleo y valor agregado de la economía que sí ha tenido efectos importantes. Lo mismo el tema de la energía y de la ley de servicios internacionales. Porque una de las preguntas que suele surgir cuando es incentivos fiscales es si realmente estos incentivos que se le da a estas empresas se retribuyen en inversión, se retribuyen en generación de riqueza y de producción en un país, o simple y sencillamente es incentivos que tienen y lo generan para obtener ellos ganancias y no necesariamente se traduce. Es decir, ¿cómo se puede lograr desde el campo de la hacienda pública una revisión de este tipo de incentivos para ver si son efectivos o básicamente solo le sirven a las empresas? Claro. Yo creo que en el tema de los incentivos fiscales hay que tomar en cuenta que mucho ha cambiado la situación de cómo se analizan. Antes los incentivos se decía que debían ser temporales y decrecientes en el tiempo, porque esa economía naciente debería de insertarse a la economía y luego soltarla, de tal manera que ella crezca durante ese periodo de exención fiscal. Lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años es que no son ni temporales ni decrecientes, sino que se vuelven, digamos, una herramienta de llamado a la inversión
privada, de tal forma que con eso pues quieran invertir en el país. Hay un aspecto que quiero consultarle, es la gestión anterior, si fue así, el exministro Carlos Cáceres recibió bastantes solicitudes de incentivos fiscales por proyectos de interés turístico, de cosas que no necesariamente tenían que ver con aspectos turísticos. Ha sido así, es decir, hay empresas que han tratado a través del marco de la ley de turismo tratar de tener este tipo de incentivos, aunque no necesariamente sus proyectos sean de interés turístico. Yo creo que hay que distinguir cuando el proyecto es de interés turístico nacional y cuando no. Eso lo evalúa el Ministerio de Turismo y a nosotros nos corresponde revisar qué tipo de exención va a tener ese proyecto. Entonces, en algunos casos se aprueba al 100%, en algunos casos, en otros se aprueba al 50% y en otros se deniega, ¿no? Es decir, no es una cosa que sucede todos los días, que todos los proyectos se van a denegar o todos los proyectos se van a aprobar, sino que hay que hacerle una revisión técnica muy a fondo, ¿no? Ok, ahora, ministro, hablemos de la deuda municipal. Entiendo que uno de los puntos que usted ha mencionado en sus primeras intervenciones también hacer una revisión un poco de la deuda municipal debido al monto y cómo se va acrecentando. Desde la lectura del Ministerio de Hacienda es ¿por qué se endeudan tanto los municipios? Es decir, uno puede ser, está el FODES o hay una mala gestión de la plata. Es decir, desde la lectura que hace el Ministerio de Hacienda es ¿por qué los municipios se endeudan tanto? Bueno, yo no puedo considerar si se endeudan de mala manera o de buena manera. Lo que sí creo yo que podemos decir es que ha habido un incremento acelerado de endeudamiento de todos los municipios, ¿no? Y eso hay que corregirlo. Yo le he pedido al BID que nos apoye en este esfuerzo y estamos estudiando varios temas, ¿no? El FODES, la ley de endeudamiento municipal, cómo podemos darle mayores ingresos a los municipios de tal forma que evitemos ese exceso de endeudamiento. ¿Por qué? Porque normalmente los municipios se pueden endeudar de 3 a 5 años, pero eso genera problemas para el alcalde siguiente, ¿no? Entonces le recorta las posibilidades de generar inversión a través de sus alcaldías. Eso lo menciono también porque al revisar el informe de la deuda municipal aparecen varios municipios que gestionan mucha plata, por ejemplo, con empresas que son cooperativas, otras son de ahorros de crédito, pero son los principales tenedores de la deuda de estos municipios y que tanto los municipios, lo pienso más en el sentido de cómo gestionan sus deudas. El hecho más que endeudarse es si se endeudan, como usted menciona, si se endeudan para mal, ¿ve? Y al final están en unas condiciones que pasan 3, 6, 9, 12 años y no pueden cumplir sus... Yo creo que ellos tienen que hacer esfuerzos por mejorar su situación financiera. Es deuda que no es garantía del Estado, la deuda municipal, y que eso hay que tomarlo en cuenta porque ellos tienen su autonomía, ¿no? Y dentro de su autonomía tienen la capacidad de adquirir préstamos, pero quien les da la calificación de qué tipo de municipio es la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que lo que hace es calificarla por A, B, C o D, depende en qué situación financiera se encuentren los municipios, ¿no? Si las cooperativas, las cajas de crédito, los bancos, aún así le dan crédito a las alcaldías, pues hay que valorar el nivel de riesgo que eso tiene, ¿no? Ok, bien. Ahora otro de los temas que me gustaría aprovechar y consultarles porque tenemos un apoyo y le pido que pueda proyectarse en pantalla de declaraciones de Luis Cardenal, director de la ANEP, presidente de la ANEP, la cual mencionaba algunos aspectos sobre la relación que puede tener el gobierno con la empresa privada. Si lo podemos poner, por favor, este apoyo para que podamos tenerlo de referencia. Ok, ahí está. Él mencionó... En una entrevista que le hizo el diario El Mundo sobre el rumbo del país, le preguntan, ¿este gobierno los maltrata? Menciona, nos vienen a hacer 17 manifestaciones el año pasado quemándonos llantas. Nos dice Funes que somos ratas porque abandonamos el barco. Nos suben los impuestos 23 veces, nos cambian las reglas del juego a cada rato. El 100% de la actividad económica, el 28% es formal y es el que sostiene la economía. Paga el seguro social, las pensiones, toda la estructura estatal, formal, el sistema de salud y educación. Me gustaría saber su reacción sobre esto, particularmente porque mencionan, nos suben los impuestos 23 veces. ¿Es cierto lo que menciona el director de la ANEP? Bueno, yo lo he dicho en varias ocasiones, no puedo responder si son 23 impuestos o lo han subido 23 veces. Yo creo que no es así, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos tienen otro tipo de análisis que están considerando, ¿no? Y hay que ser muy claros. En el 2010 se hizo una revisión de los impuestos selectivos al consumo, que son aquellos que
generan externalidades positivas. Es decir, si uno quiere comprar una cajetilla de cigarros, la cajetilla de cigarros es más cara, pero eso lo que trae consigo es la disminución de problemas pulmonares, por ejemplo. Entonces, luego en el 2011 se modificó el impuesto sobre la renta, donde quedaron exentos de las personas de menor de $500 y se aumentó la tasa del 25 al 30 para los grandes contribuyentes. Y luego tenemos la ley de operaciones financieras y las contribuciones de seguridad para grandes contribuyentes y para los equipos informáticos. Yo no cuento 23, pero creo que bueno, sus razones tendrán para hacer esas valoraciones. Yo no podría, digamos, valorar lo que ha dicho don Luis Cardenal, pero creo que lo que necesitamos ahora es dejar esos temas en el pasado y avanzar un poco más. Perfecto, ministro. Antes de finalizar, quisiera consultarle cuándo inicia el proceso de negociación para que en la Asamblea Legislativa se puedan aprobar 2.500 millones de dólares por el tema de mesa limpia para el próximo gobierno. ¿Cuándo está estimado empezar un proceso de negociación sobre este tema? Bueno, el día de ayer el vicepresidente de la República, con autorización del presidente, en el Plan 10 se acordó que vamos a trabajar la estrategia de negociación fiscal en mayo y junio, y esperamos que esto se resuelva de una forma muy rápida, que tengamos la capacidad para explicar a las distintas fracciones políticas la importancia que tiene esto para el bienestar del país, ¿no? Entonces ese es el plan. Dentro de todas las medidas, lo que queremos arrancar ya es esta negociación política. Ok, ¿ya han tenido primeros acercamientos o se hace formalmente entre mayo y junio, o ya con los presidentes o directores de los partidos políticos ya se tiene un primer? Yo entiendo que ya, digamos, el secretario de Comunicaciones y de Gobernabilidad, el secretario privado y el vicepresidente han tenido algunas reuniones. Yo no he participado, sino mi rol es ir a la Asamblea y explicarle a los diputados, ¿no? ¿Y esta propuesta en qué consiste, en los puntos principales para estos acercamientos? Bueno, como le he dicho, ¿verdad? Estamos hablando del rollover de las LETES y del financiamiento 2019-2024, de los préstamos del BID y de la aprobación de los 350 millones de este año. Ok, perfecto, ministro. Gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. Ojalá nos podamos seguir encontrando para debatir diversos temas. Me quedó pendiente el tema de propuesta de ley del cobro activo, que es una demanda también del Ministerio de Hacienda, y cómo también se puede generar que las empresas que tienen mora ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos pues pueda hacer sus pagos efectivos, que este es un tema también importante. Sí. Bueno, esperemos que nos invites en otra oportunidad, y claro, estamos a sus órdenes. Gracias a todos los televidentes por acompañarnos esta mañana. Perfecto, gracias por haberme acompañado, ministro. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.